La arrastraron por la plaza del pueblo por ser estéril hasta que el hombre de la montaña cortó la cuerda. Dry Gulch, territorio de Wyoming. Finales de 1878. El sol colgaba bajo tras la cresta dentada, derramando luz naranja sobre la polvorienta plaza de un pueblo asfixiado por el polvo. Dry Gulch era un lugar donde el viento arañaba más fuerte que la ley, donde las mujeres vivían como propiedad y los hombres pavoneaban como tiranos. A última hora de la tarde, la gente siempre se reunía en la plaza. Jugadores apoyados en las barandillas de los porches, vaqueros escupiendo tabaco, mujeres apretándose los chales contra los hombros para poder mirar sin parecer que miraban. Ese era el escenario donde se desplegó la crueldad. Maribel Carter, apenas 24 años, menuda, ojos oscuros y de voz suave, estaba en el centro con las muñecas atadas con una cuerda áspera. El polvo se pegaba a su vestido, el pelo enredado alrededor de las mejillas. Su marido, Hank Toive, se alzaba a su lado, borracho de su propia autoridad y de los murmullos de la multitud. Una esposa estéril, se burló, agarrando la cuerda que la ataba a la silla de su yegua alazana. Una maldición para la casa de un hombre. Mejor dar un espectáculo si no puede darme un hijo. Maribel cerró los ojos mientras la risa corría por la plaza. Nunca le había contado a nadie la verdad. Que hace mucho, un accidente infantil le había destrozado algo profundo por dentro, dejando cicatrices que nunca se verían. Cargaba ese secreto como una marca, aterrada de que Hank la abandonara si alguna vez lo descubría. No imaginó que haría algo peor. Hank sacudió las riendas. «Camina, muchacha», dijo. «O que lo haga el caballo por ti». El alcalde dio un paso al frente, tensando la cuerda. Maribel tropezó. Luego cayó. La multitud jadeó cuando sus rodillas raspó la tierra. El polvo se levantó a su alrededor como humo. La sonrisa de Hank se ensanchó. «Eso es lo que parece una esposa estéril», tronó. «Arrástrenla. Que la gente vea». El alcalde empezó a andar, firme e indiferente, arrastrando a Maribel por la tierra compacta. Su vestido se desgarró, las palmas se le desollaron mientras luchaba por incorporarse. Botas y faldas se apartaron para abrir paso. Algunos vecinos se taparon la boca, otros miraron con fascinación morbosa. Un niño susurró: «Mamá, ¿por qué la arrastran?». La mujer lo apretó contra sí. «Calla, aparta la vista». Pero el espectáculo no terminó ahí. Desde el camino que bajaba de la cresta de la montaña, un jinete solitario entró en la plaza. Su caballo era un enorme gris con pelaje invernal espeso, y el hombre parecía tallado por la misma naturaleza salvaje. Elías Thorne, hombre de la montaña, trampero, cazador, rara vez bajaba de su vida solitaria. Cuando lo hacía, Ragot solía fingir que no lo veía. Hoy nadie pudo ignorar cómo frenó su caballo en cuanto vio a Maribel siendo arrastrada. Sus ojos se oscurecieron, su mandíbula se tensó. Desmontó antes de que el polvo se asentara alrededor de sus botas. Maribel oyó pasos, pesados, seguros, e intentó alzar la cabeza. La luz temblaba tras sus ojos llorosos. Cuando la sombra de un hombre cayó sobre ella, se encogió, esperando a Hank. En cambio, una voz calmada retumbó encima. «Quieto ahí, hombre». Antes de que Hank o la multitud pudieran entenderlo, Elías avanzó, el hacha ya en la mano. Con un solo movimiento rápido y preciso bajó el filo. El acero cortó la cuerda con un chasquido seco como un disparo. La cuerda se partió. El alcalde se tambaleó. El arrastre cesó. El silencio se tragó la plaza. La cara de Hank se retorció, roja de furia. «¿Qué demonios crees que haces?». Elías no respondió. Se agachó junto a Maribel, deslizando un firme brazo bajo sus hombros para que pudiera sentarse sin rasparse más. No la devoró con la mirada, no la tocó más de lo necesario. Cada gesto respetuoso, cuidadoso, deliberado. Cuando se puso en pie y encaró a Hank, todo el pueblo pareció contener el aliento. «Ninguna mujer merece que la arrastren como animal», dijo Elías, voz baja pero cortante como viento frío. «Ni la tuya ni la de nadie». Un murmullo recorrió a los curiosos.
Hank parpadeó como si lo hubieran abofeteado. Su mano bajó hacia la pistolera, pero Elías se interpuso entre él y Marabel, sus anchos hombros bloqueándola de la vista. La expresión del hombre de la montaña no cambió. Sin embargo, algo en su postura advirtió a toda la plaza que se había cruzado una línea que él no permitiría volver a cruzar. Marabel, temblando y magullada, miró al hombre que había aparecido de la nada, el hombre que la había liberado cuando nadie más se atrevió. Dry Gulch había visto muchas crueldades. Pero esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, vio algo más. Un solo acto de desafío, callado, firme y lo bastante fuerte como para detener a un pueblo entero. El polvo aún caía cuando Elías se arrodilló junto a ella. Marabel yacía acurrucada de lado, manos raspadas, labios sangrando, el borde del vestido desgarrado donde la cuerda la había arrastró por la plaza. Esperaba rudeza, pero recibió otra cosa. Elías se movió con precisión silenciosa. Ni una palabra de más, ni un toque sin permiso. No habló mientras se quitaba su pesada chaqueta de lana y se la colocaba suavemente sobre los hombros. Luego, sin agobiarla, examinó sus muñecas. Sus grandes manos sorprendentemente delicadas al comprobar si había huesos rotos. Tuviste suerte, dijo bajito. Solo magulladuras, nada roto. Marabel se estremeció al oír su voz, la cara medio escondida en el pliegue del brazo. No se atrevía a mirarlo a los ojos. La vergüenza ardía más que los verdugones de su piel. Estoy bien, susurró ronca. No lo estás, dijo Elías. Pero lo estarás. Hank Toiber no había terminado. Avanzó hacia ellos, rojo, escupiendo rabia. ¿Crees que esto se acaba aquí? Ladró. Acabas de cortar a mi mujer delante de todo el maldito pueblo. Elías se levantó despacio, colocándose entre Hank y Marabel sin aspavientos. Su postura no era agresiva. Era definitiva como un árbol que no se movería aunque el viento aullara. Si vuelves a ponerle una mano encima, dijo Elías, tranquilo como agua quieta, rendirás cuentas conmigo. Hank llevó la mano al cinturón. Podría meterte una bala ahora mismo. Elías no se inmutó. Si quieres dispararme, primero haz las paces con Dios. Eso silenció a Hank un instante. Luego escupió en el suelo y se dio media vuelta, abriéndose paso entre la creciente multitud. Los susurros estallaron. Las mujeres se apretaron más los chales, murmurando entre sí. Algunas miraron a Marabel con algo parecido a la compasión. Otras negaron con la cabeza, ya retrocediendo a la segura sombra de la tradición. Los hombres fueron más ruidosos. Una mujer así no vale la pena defenderla, masculló uno. No puede parir. No puede mantener un hogar, dijo otro. Debería estar agradecida de que no la vendiera. Marabel oyó cada palabra. Y aún así no levantó la vista. Elías se inclinó cerca. ¿Puedes ponerte de pie? Ella asintió. Apenas. Extendió la mano, esperando. Sin presión, sin fuerza. Cuando por fin ella puso su temblorosa palma en la suya, la ayudó a levantarse sin esfuerzo aparente. Mientras pasaban entre los mirones, Elías alzó la otra mano, no para amenazar, sino para protegerle el rostro de las miradas curiosas. Fue un gesto callado, desapercibido por casi todos, pero para Marabel fue la primera bondad que recibía en años. Llegaron a la pequeña enfermería del pueblo, un cuarto único con un letrero descascarado y un porche con postigos. Elías abrió la puerta de un empujón con la bota y la guió dentro, cuidando de no rozar sus heridas. No debiste hacerlo, susurró Marabel. No debiste meterte. Elías la miró firme y claro. Ya me metí. Ella se sentó en el borde de la camilla, sin tocar la manta debajo. Sus dedos se retorcían en el regazo, la piel manchada de tierra y moratones. Vendrá a por mí esta noche, dijo. Siempre lo hace cuando lo hago quedar débil. Elías no habló de inmediato. Solo la miró, realmente la miró. No al vestido roto, no a la hinchazón de su mejilla, sino al dolor que intentaba ocultar. El profundo que no sangra. No vas a volver allí, dijo al fin. Sus ojos se alzaron, sobresaltados.
No tengo otro lugar. Ahora sí. El silencio cayó entre ellos, tenso e incierto. Pero debajo algo más latía, delgado y tembloroso, como el comienzo de un puente sobre un cañón. Él se volvió hacia la puerta, bajando la voz. Descansa. Yo vigilaré. Marabel lo miró irse, aún envuelta en su chaqueta. No sabía quién era ni por qué había bajado de la montaña justo ese día. Pero por primera vez en mucho tiempo no se sintió presa. Se sintió vista. El viento había cambiado. Elías lo notó como los hombres curtidos notan la tormenta o los disparos antes de que lleguen. Se movió rápido, en silencio, empacando solo lo necesario. Cantimplora, pedernal, carne seca, un rifle, 2 mantas. No había tiempo para más. Marabel esperaba junto a la puerta de la enfermería, abrazando la chaqueta como si fuera armadura. Su labio aún hinchado, un ojo casi cerrado, pero no parecía asustada. Parecía lista. Él le tendió una gruesa capa de piel, suya. Va a hacer frío donde vamos. Ella dudó antes de aceptarla. No tienes por qué hacer esto. Sí tengo. Salieron justo antes de la medianoche. Ninguna palabra entre ellos mientras se deslizaban por los estrechos callejones de Dry Gulch. Cada crujido de la silla parecía demasiado fuerte. Cada golpe de casco una advertencia. Atrás, el pueblo contuvo el aliento. Luego vino el caos. La voz de Hank Toedo rasgó la quietud como un látigo. Es mía, quien la esconda colgará. Las antorchas encendieron la plaza. Sus hombres iban armados, borrachos, furiosos. Cabalgaban en manada, pateando puertas, amenazando vecinos, gritando acusaciones. El pueblo se volvió un sueño febril, iluminado por fuego, resonando de miedo. Mujeres encerraron a sus hijos. Hombres salieron a los porches con rifles, sin saber hacia dónde apuntar. Elías y Marabel tomaron el sendero estrecho hacia la curva del río. Terreno duro, pero más silencioso que el camino principal. Elías lo había explorado muchas veces. De pronto cascos. Cercanos. Demasiado. Abajo, susurró Elías. Marabel se quedó helada. Él se inclinó hacia atrás y la atrajo suavemente contra sí. Túmbate plana sobre mi espalda. Cubre la silla. Respira despacio. Ella dudó solo un segundo, luego obedeció, acurrucando su cuerpo sobre la espalda de él, las manos aferradas a sus costados. Sintió su respiración rápida y desigual filtrándose a través de la chaqueta y la camisa. Atrás, el trueno de cascos creció, luego pasó, los perdieron por metros. Se quedaron así largo rato, su aliento calentando la nuca de él, la mano de Elías aún sujetando ligeramente las riendas. Cuando fue seguro, picó espuelas. Bajarán al sur ahora. Nosotros subimos. Ella no respondió. La voz se le había atascado en la garganta. Al amanecer hallaron un estrecho hueco en la roca, un lugar que Elías usó una vez en invierno. Las piedras los rodearon como costillas, refugio apenas. Encendió fuego con ramitas y musgo seco. Ella se sentó cerca, callada, agotada. Él desenrolló una manta, la puso entre ambos. Yo no dormiré, dijo. Pero tú sí deberías. Marabel negó con la cabeza. No puedo. Aún así se recostó contra la pared. Elías se sentó enfrente, afilando su cuchillo con pasadas lentas y medidas. Pasaron minutos. Luego, ¿quieres saber la verdad?, preguntó ella. Él alzó la vista. No dijo nada. Solo asintió una vez. Mi madre me dejó caer cuando tenía 7 años. Hubo hemorragia interna. Dijeron que viviría, pero algo quedó dañado. Nunca se lo conté a Hank, él quería hijos. Pensé que si rezaba lo suficiente, tragó. Pensé que podría arreglarme yo misma. Elías dejó el cuchillo con cuidado. La infertilidad no es delito. Sus labios se abrieron. Tampoco debería ser maldición, añadió él. Marabel lo miró y de pronto su rostro se arrugó, no de debilidad, sino de años de dolor callado que por fin se rompía. Elías no se movió.
No la alcanzó, pero su presencia sólida, quieta, segura, bastó. Ella se secó las lágrimas sola. ¿Por qué me ayudas? Él sostuvo su mirada al otro lado del fuego. Porque alguien debió hacerlo hace mucho. El sendero se volvió más empinado mientras Elías guiaba el caballo más alto entre pinos. El amanecer rompió pálido y frío sobre la cresta, trayendo un silencio. Ni antorchas ni cascos, solo el viento entre los árboles. La cabaña apareció como sombra al borde de un claro. Pequeña pero sólida, hecha de gruesos troncos cedro, la chimenea ya echaba tenue humo desde cuando Elías pasó la semana anterior a rellenar leña. La ayudó a bajar sin decir palabra. Dentro el espacio era austero pero cálido, un ancho hogar, 2 sillas, un catre junto al fuego, estantes con herramientas, hierbas, tarros de carne seca, limpio, habitado, seguro. Elías encendió la lámpara y le entregó una manta de lana del arcón junto a la pared. Luego desapareció en el cuarto trasero. Cuando volvió traía un par de zapatos de cuero gastados, las suelas casi rotas. Son tuyos, dijo simplemente. Si los quieres. Se sentó junto al fuego y empezó a coser callado, añadiendo una nueva capa de piel de ciervo a las suelas viejas. Sus manos rápidas, expertas. No la miró, solo se concentró en la tarea. Marabel se quedó de pie mirándolo, sin saber si sentarse o llorar. Cuando por fin se sentó, él no se acercó, no le preguntó nada. En cambio se levantó, colgó una manta extra de las vigas junto al hogar para cortar la corriente y puso una segunda piel para que ella durmiera. Más tarde le entregó un cuchillo pequeño pero afilado. No lo necesito, dijo ella. No es para mí, respondió Elías. Es para ti. Si te hace sentir segura, lo dijo sin titubear, sin ironía, luego se dio la vuelta a cuidar la tetera. Marabel miró la hoja largo rato antes de dejarla junto al catre. Esa noche el sueño llegó despacio. Yacía bajo las gruesas mantas escuchando el chisporroteo del fuego y a Elías moverse de vez en cuando en el suelo al otro lado de la habitación. No roncaba. No hablaba, pero se quedaba. Pasaron días. Ella limpiaba la cabaña cuando él salía a cazar. Cosía cuando traía conejo o urogallo. Él le daba espacio, pero no ausencia. Le enseñó a hacer nudos, a atrapar agua de deshielo para beber. Nunca la tocó, nunca le pidió nada. Una tarde, mientras el viento aullaba fuera, Elías afilaba su hacha cuando Marabel rompió el silencio. No hablas mucho, dijo, no con reproche. No hace falta llenar el espacio que no está vacío, contestó él. Ella sonrió levemente. Más tarde, mientras recogía leña, ¿por qué odias tanto Dry Gulch? Él se detuvo. Mi hermana, dijo al fin. Se llamaba Ruth. Marabel esperó. La habían prometido a un hombre que poseía media mina. La golpeaba. Nadie hizo nada. El sheriff dijo que ella lo habría provocado. Ruth murió el segundo invierno después de que yo me fuera. Llegué tarde. El silencio se alargó como un hilo entre ellos. La voz de Marabel salió pequeña. Entonces sabes. Él asintió. Lo suficiente para saber que la gente no siempre recibe lo que merece, pero debería. A la mañana siguiente había nevado fresco. Elías entró con leña cortada, las botas cubiertas de escarcha. Se detuvo en la puerta, los ojos entrecerrados. Huellas, herraduras, varios caballos. No frescas, pero tampoco viejas. No dijo nada al principio. Marabel vio el cambio en su cara. ¿Qué pasa? Él tomó el rifle, revisó la recámara. Vienen. ¿Quién? Él la miró de lleno por primera vez esa mañana. Hank. Elías salió temprano esa mañana, el arco cruzado al hombro, las botas ya llenas de hielo cuando desapareció entre los árboles. La nieve había caído silenciosa durante la noche, alisando el caos de los días anteriores. Marabel se quedó en la cabaña, las costillas aún doloridas, pero la mente más clara que nunca. Se movió despacio, lavando platos, doblando mantas, revisando la tetera. Pero al ver la chaqueta de Elías tirada sobre la silla, algo la atrajo.
No supo por qué metió la mano en el bolsillo interior. Tal vez esperaba pedernal o un trozo de cecina. Lo que halló fue un amuleto. Cosido a mano con tela azul desteñida. Un pequeño bulto envuelto en hilo. El borde bordado con una sola letra R. El aliento de Marabel se cortó. Conocía esa tela. Cuando niña, su padre había comerciado con mineros cerca de Dry Gulch. Recordaba a una muchacha que vino una vez, amable y callada. La muchacha llevaba una cinta igual. Dijo que su madre la había hecho. Se llamaba Ruth. El amuleto tembló entre los dedos de Marabel. Miró la pequeña costura, los recuerdos chocando en su pecho como vientos de tormenta. Elías volvió al atardecer, la puerta abriéndose mientras entraba con 2 conejos cubiertos de nieve. Marabel no se volvió. Sé quién era, dijo suavemente. Elías se quedó helado. ¿Qué? Tu hermana, Ruth. Él avanzó despacio. ¿Cómo? La conocí una vez, dijo Marabel. Alzó el amuleto. Tenía yo unos 9 años. Vino con el carro de suministros de la mina. Tenía esto. Dijo que su mamá lo hizo. Nunca lo olvidé. Elías dejó los conejos, los ojos sombríos. Marabel siguió, la voz temblando. Oí sus gritos una noche. No sabía que era ella. No entonces, pero recuerdo al hombre que la arrastraba detrás del establo. Tenía el labio torcido, una larga cicatriz en la mejilla. Elías no se movió. Su respiración se hizo casi nada. Marabel susurró, esa cicatriz. La tiene Hank, Elías. El silencio cayó como nieve. La mandíbula de Elías se apretó. Sus puños se cerraron. Largo rato no habló. Luego, la mató. No era pregunta. Era verdad con voz. Marabel tragó. Lo siento, entonces no lo sabía. Elías negó con la cabeza. Eras niña. No es culpa tuya. El fuego crepitó. Te hizo daño, dijo tras un momento. Marabel asintió. Y ahora sé por qué. Cada vez que lo miraba, algo me quemaba. Ninguno habló más, habló por largo rato. Al fin Elías se acercó al fuego, la piel pálida bajo la barba. No podemos seguir escondiéndonos, dijo. Los ojos de Marabel se alzaron hacia él. Vendrá. Elías asintió. Que venga. Ella dio un paso lento hacia él, tendiéndole el amuleto. Deberías quedártelo, dijo. Los dedos de Elías rozaron los suyos al tomarlo. Su voz se quebró. Siempre lo llevaba. Decía que era para protección. La voz de Marabel fue queda, firme. Tal vez ahora lo sea. La cabaña, la nieve, las montañas ya no eran refugio. Eran escenario. Hank vendría, y cuando lo hiciera, la justicia tendría que seguirlo. El bosque estaba en silencio, demasiado silencio. Elías caminaba al borde de la línea de árboles, sus instintos en llamas. El viento había cambiado. Algo andaba mal. Marabel se sentaba junto al pequeño fuego dentro de la cabaña, mirándolo con ojos anchos e indescifrables. Las brasas iluminaban su cara con un brillo nervioso. Yo bajaré allí, dijo al fin, levantándose. Elías se volvió bruscamente. No, no lo harás. No puedes protegerme para siempre. Su mandíbula se tensó. No te acercarás ni al pueblo ni a él. No parará hasta encontrarme, susurró ella. Pero tal vez si voy yo a él, termine. Terminará contigo encadenada otra vez. O peor, gruñó Elías. No dejaré que ocurra. Ella sostuvo su mirada largo y doloroso instante. ¿Y si es la única forma de protegerte a ti? Él negó con la cabeza y se apartó, furioso y asustado, pero no vio cuando ella se escabulló al alba. La cabaña estaba vacía cuando él volvió con agua. Su bufanda había desaparecido. También uno de los caballos. Maldita sea, Marabel, siseó entre dientes, el corazón golpeándole las costillas. Siguió sus huellas hasta que desaparecieron en un trozo de barro revuelto cerca de la cresta. Y allí,
tirada en la tierra, estaba su bufanda roja, demasiado perfectamente colocada. No dudó. Elías desmontó, recogió la bufanda y la trampa se cerró. 3 hombres surgieron de los árboles detrás, derribándolo. Luchó como poseído, rompiendo la nariz de uno de un puñetazo, clavando el codo en el estómago de otro. Pero el tercero llegó por detrás y le estrelló la culata del rifle en la nuca. El mundo giró. Todo se volvió negro. Cuando Elías abrió los ojos otra vez tenía las muñecas atadas, la cabeza palpitando. La sangre se había secado en su sien. Estaba de rodillas en el centro de la cárcel de Dry Gulch. Un anillo de hombres lo rodeaba. Hank Doiber en el centro. Vaya, vaya, arrastró las palabras Hank, escupiendo cerca de los pies de Elías. El perro de la montaña creyó que podía hacer de héroe. Parece que olvidó quién manda en este pueblo. Elías alzó la cabeza. ¿Dónde está ella? Pronto la verás, sonrió Hank con sorna. Afuera resonaron cascos contra las paredes de madera de la plaza. Habían traído a Marabel de vuelta bajo la oscuridad. Ahora estaba de pie con las manos atadas otra vez. Una nueva cuerda larga desde sus muñecas hasta la silla del caballo de Hank. La multitud se iba formando. Ella vino a mí, anunció Hank, sonriendo como lobo, suplicándome que la perdonara. Pero algunas mujeres necesitan que se les enseñe su lugar. Desde la ventana de la cárcel, Elías la vio. El pelo suelto, la cara pálida, pero la barbilla alta. Marabel lo vio tras los barrotes y sus ojos se abrieron de horror. No, respiró. ¿Qué le hiciste? Hank tiró de la cuerda obligándola a avanzar. Voy a mostrarle a todo el pueblo qué pasa con una mujer que desobedece. Elías forcejeó contra las cuerdas que le cortaban las muñecas. No tienes que hacer esto. Pero Hank solo rió. Oh, quiero hacerlo. Cerró de golpe la puerta de la cárcel dejándolo otra vez en oscuridad. Afuera la multitud se agitó. Los susurros se volvieron gritos. Y por encima de todo, las botas de Hank resonaron como truenos en los escalones de madera. Marabel estaba otra vez en la plaza. La cuerda tirando fuerte contra sus manos, la multitud rondando como buitres. Dentro de la celda, Elías cayó de rodillas y miró la tabla suelta del suelo junto a la pared. La recordaba de años atrás. Su hermana se la había señalado una vez durante una visita de suministros. Sus dedos magullados y sangrando arañaron la esquina hasta que astilló. Tras la tabla, un clavo oxidado, largo y puntiagudo. Lo atrapó con los dientes y giró, cortando la cuerda que ataba sus manos. Afuera, Hank montó, sonriendo a su mujer desde arriba. Debiste quedarte en la cabaña donde perteneces, dijo. Y entonces el caballo se encabritó. La cuerda se tensó. Marabel gritó, sus rodillas raspando la tierra al ser arrastrada por el polvo grueso. Jadeos desgarraron la multitud. El polvo nubló el aire, y con él creció el trueno, no del cielo, sino de cascos. Desde el callejón entre el celún y la oficina de correos, Elías surgió, la chaqueta ondeando como alas, el hacha en ambas manos, corrió con la fuerza de un árbol que cae, directo hacia el caballo al galope, y justo cuando Marabel iba a ser azotada contra el borde del pozo de piedra, Elías saltó, un solo golpe. El hacha bajó, la cuerda se partió, el caballo tropezó y se encabritó. La multitud gritó. Marabel cayó de lado, tosiendo y ensangrentada, pero ya no arrastrada. Hank se volvió, sobresaltado, Elías se alzó sobre Marabel, hacha aún en mano, hombros agitados, sus ojos clavados no en la multitud sino en Hank. Vuelve a intentarlo, dijo Elías, voz baja, y saldrás de esta plaza en un cajón. Hank escupió, sacando su pistola. Es mi esposa. No tienes derecho. Elías avanzó, cubriendo a Marabel con su cuerpo. Ningún hombre tiene derecho a tratar así a una mujer. Ni tú ni nadie. El pueblo se quedó quieto. Marabel de rodillas halló su voz. Se quebró pero resonó. Hizo peor, gritó. Hank Toedo es quien dañó a tu hermana, Elías, hace años. La muchacha que hallaron junto al río. Fue él.
Jadeos recorrieron el aire como relámpagos en llanura seca. Hank retrocedió, pero su sonrisa no se borró. Miente, gruñó. Esa chica lo quería. La mataste, dijo Elías avanzando. Tenía 16. Una mujer de la multitud dio un paso al centro. Sarah Nado. Su voz tembló pero no se rompió. Lo vi hace años. Tenía miedo de hablar, pero lo vi. El último hilo que sostenía el orgullo de Hank se rompió. Con un rugido se lanzó, no con pistola, sino con un cuchillo sacado de la bota. Cargó contra Elías, hoja reluciendo. Elías esquivó el primer golpe, bloqueó el segundo. El cuchillo le cortó el brazo, pero no vaciló. Lanzó el hombro contra el pecho de Hank, derribándolos a ambos. La pelea fue brutal, puños y codos, tierra y sangre. Hank era fuerte, pero Elías peleaba con algo más profundo, una furia nacida del duelo, de la injusticia largo tiempo enterrada. Con un último empujón, Elías lo inmovilizó, le arrancó el cuchillo y estrelló el puño en su mandíbula. Hank quedó inmóvil. El silencio cayó. El polvo flotaba en el aire, y la plaza del pueblo, por primera vez en años, se sintió limpia. Elías se levantó, el pecho subiendo y bajando. Tras él, Marabel alcanzó temblorosa su brazo, no para ser rescatada, sino para sostenerlo a él. Los vecinos miraron, no a ella con lástima, sino a él con asombro. La justicia, al fin, había entrado en la plaza. El pueblo de Dry Gulch no cambió de la noche a la mañana, pero ese día el silencio por fin se rompió. En las horas siguientes a la pelea, los vecinos rondaron la plaza en corrillos inquietos. Nadie vitoreó. Nadie celebró. Solo se quedaron mirando cómo el polvo se asentaba, y el hombre de la montaña, ensangrentado y jadeante, ayudaba a una mujer que una vez habían visto arrastrar como cosa rota. Algunos no podían mirarla a los ojos. Otros asintieron en callada disculpa. Sarah Nado se acercó primero a Marabel, lágrimas surcando su cara. Debí hablar hace años, susurró. Lo siento. La voz de Marabel fue, lo hiciste hoy. Eso es lo que importa. El viejo señor Kemp, el herrero, se quitó el sombrero cuando Elías pasó. Nunca creí ver el día en que un hombre de la montaña tuviera más honor que los de aquí abajo. Elías no respondió. Solo miró a Marabel y ella asintió. Era hora. Empacar un poco. Una manta, algo de pan seco. El colgante de plata que Elías recuperó del viejo abrigo de su hermana, una cantimplora de agua. El pueblo ofreció más, pero Elías rechazó casi todo. Dry Gulch ya había tomado bastante. Marabel no se despidió de nadie más. No quedaba nada para ella allí, ni amor, ni seguridad, ni siquiera recuerdo. Cabalgaron al atardecer, cuando el cielo empezó a teñirse de rosa. Nadie los detuvo. 2 días después, tras recorrer curvas cerradas y densos pinares, llegaron a la línea de la cresta sobre el valle. Allí la tierra se abrió amplia y salvaje, y un río plateado serpenteaba abajo como un hilo suelto del cielo. Elías desmontó primero, atando su caballo a un tocón. Le ofreció la mano a Marabel para bajar, y ella la tomó, el viento frío atrapando su capa. Se quedaron juntos en el aire abierto. El mundo entero callado, salvo el susurro de hojas y el sonido de sus respiraciones. Marabel se abrazó, no de frío, sino de todo lo que aún llevaba dentro. Entonces lo sintió, la mano de él rozando apenas la suya. No la tomó. La dejó allí, esperando. Ella lo miró buscando. Su voz llegó baja, áspera, pero suave de sentido. Si caminas estas montañas conmigo, nunca más volverás a ser arrastrada. Pasó un latido. Un aliento. Luego ella puso su mano en la de él. Entonces aquí es donde empiezo. No se besaron. No hubo abrazo. Solo el silencio del entendimiento y el peso de lo que ambos habían sobrevivido juntos. Dieron sus primeros pasos hacia la cabaña entre los árboles. Lejos del juicio, lejos de la crueldad. Un paso, luego otro. Ninguna promesa más allá de lo real. Ningún voto tallado en piedra.
Solo una mano tomada en paz, en fuerza, en elección. El sol se hundió más, pintando el horizonte de oro. Y mientras caminaban hacia el crepúsculo, sus sombras se alargaron tras ellos. Dos personas que ya no corrían, solo caminaban juntas hacia adelante. Y muy abajo, el río plateado susurró su callada bendición. Y esa fue la historia de una mujer rota por la crueldad y del hombre de la montaña que le recordó que nunca estuvo destinada a arrastrarse. Si este relato de valentía callada, amor feroz y redención bajo cielo plateado tocó tu corazón, dale al botón de hype. Deja que el eco de sus pasos llegue a más almas que necesiten recordar que la dignidad vale la pena pelear por ella. Y no olvides suscribirte a Wild Was Love Vibe, donde cada cuento del lejano oeste está empapado de polvo, gracia y el tipo de amor que surge del polvo más fuerte que nunca. Nos vemos en el próximo sendero.